Buen día, bienvenidos a la materia de Mateo. Este día vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 12. Para ello voy a compartirles a ustedes la presentación tal cual está en nuestro material. El Evangelio de Mateo en el capítulo 12. Vamos a ver algunas parábolas de Jesús y también enseñanzas en cuanto a verdades espirituales que quiso darnos a conocer. El capítulo 12, los primeros 14 versículos nos enseñan que Jesús es superior al sábado. El escándalo de los fariseos al contemplar la profanación deliberada del sábado de acuerdo a su interpretación. Ellos eran muy cuidadosos de los rituales y por esta razón le preguntan a Jesús si es lícito que sus discípulos recojan espigas en el día de reposo. Él se defiende por su práctica en el día sábado y también le relaciona un evento del Antiguo Testamento cuando David comió de los panes de la proposición y la manera en que él mismo también, Jesús mismo, sana en el día de reposo, haciéndoles ver que no es necesario, o sea, es más importante poder aplicar la misericordia que los mismos rituales o las mismas directrices que se nos han enseñado. En los versículos 15 al 21 nos enseñan que Jesús es el siervo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él sigue obrando milagros de sanidad en día sábado, pero los fariseos no le siguieron. Hace mención aquí de caña cascada. ¿Y quiénes son esos o qué representa la caña cascada? Esto representa o está simbolizando a aquella gente de vida débil, golpeada por la vida o por la gente misma, imposibilitada de recuperarse por sí misma, y bastaría un pequeño toque para terminar de destruirla. La caña cascada y la mecha que humea son figuras de gente frágil y débil o que tiene poca fe. Jesús tratará a tales personas con sumo cuidado y delicadeza para no herirles ni tampoco desanimarles. Desde luego que Jesús conoce nuestros pensamientos, porque una de las cualidades de la divinidad es que es omnisciente. Esto indica un conocimiento sobrenatural, pues los comentarios de los líderes de alguna manera se hacían en voz baja, con la intención de que Jesús no los oyera, pero Jesús sabía en ese momento y sabe ahora los pensamientos más secretos que pueda tener el hombre. El que no está conmigo, haciendo referencia a Jesús, a que no hay bandos intermedios. El que es conmigo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Introduce esto unas declaraciones más claras de imposibilidad que nosotros podamos mantener una posición neutral frente a Jesús. La neutralidad de un ciudadano cuando su país está bajo el ataque de un enemigo temible, cuyo propósito es destruir, se considera como una traición y como identificación con el enemigo. Así es la condición del hombre frente a Jesús. Es necesario que nosotros podamos decidir si estamos a favor o en contra de Jesús. Y los versículos 33 al 37, Jesús les advierte sobre el juicio inevitable. Aquí aprovecha para ilustrarles con dos analogías, que el árbol que da buenos frutos y el árbol que da malos frutos, y también hace mención de los tesoros. El centro del mal está en el corazón de las personas. Y también que por las palabras nosotros vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Los fariseos y los escribas, al atribuir obras de Jesús a Satanás, revelaron más que nada la condición en la cual estaba su corazón. Por esa razón, más adelante Jesús se niega a hacerles señales y dice: la generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Él no respondió a las interrogantes que tuvieron ellos, pero sí reveló algo con relación a su futura muerte y resurrección. Y luego compara a esa generación incrédula con dos casos históricos en los cuales la gente respondió positivamente a una revelación limitada: los hombres de Nínive y la reina del sur. Esta no es una serie de televisión. La reina del sur se refiere a la reina de Saba. Luego, los
versículos 43 al 45 hace mención de aquel espíritu inmundo que regresa, de cómo una persona o la condición espiritual de una persona después de haber quedado limpia puede ser ocupada y puede ser quizás duplicado aquellas personas o aquellas cosas que habían sido eliminadas. Tomando en cuenta el contexto, la verdad central puede expresarse así. La religión que se concentra solamente en la limpieza exterior y no llena el vacío interior creado por la limpieza, deja al hombre en una condición peor que la anterior. Por eso dice que su postrer estado será peor que el primero. El verdadero parentesco. Se le presentan a Jesús su mamá y sus hermanos, y la actitud de Jesús al enterarse que su madre y hermanos le buscaban llama la atención por dos razones. Primero, porque no permitió que su presencia interrumpiera su ministerio. Por lo menos en ese momento no lo hizo. Segundo, porque señaló un parentesco espiritual que supera las relaciones meramente carnales. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Las parábolas que ilustran el reino. Normalmente, el propósito de una parábola es el de ilustrar, de poder aclarar o revelar una verdad espiritual. Sin embargo, por lo general se requiere una explicación para poder captar la verdad que se desea comunicar. Algunos ejemplos de ellos tenemos la parábola del sembrador y los terrenos. Aquí hay 4 tipos de terrenos y hace mención la explicación de esta parábola que no es el problema de la semilla, sino dónde cayó esa semilla. De la misma manera, una palabra que Dios me haya dado a mí y no haya producido fruto, no es problema de la palabra que yo recibí, sino la condición con la cual yo recibí esa palabra. Luego tenemos otro ejemplo, otra parábola de la cizaña y el trigo. Dos posibles énfasis en esta narración pueden ser la separación entre los buenos y los malos. Si bien es cierto, son parecidos, pero los usos que se le dan a estos dos elementos son totalmente diferentes. Uno sirve para poder hacer pan, el otro es venenoso. Por lo tanto, los usos son totalmente diferentes. Encontramos en los versículos 31 y 32 la semilla de mostaza. Esta semilla lo que nos enseña es que el reino de los cielos crece en forma visible desde algo muy pequeño o insignificante a algo muy grande. De hecho, la escritura nos dice que aunque tu postrer estado haya sido pequeño, tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande, haciendo referencia en que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Los versículos 33 nos hacen referencia de la levadura, este elemento que se utiliza para que pueda crecer el pan, pero que desde luego esto disminuye pues la calidad del pan. El tesoro escondido, el versículo 44 nos enseña el Talmud que lo que es encontrado pertenece a aquel que lo encuentra, sea fruto o dinero. Frecuentemente los hombres escondían sus tesoros en el campo, pues no habían bancos con cajas fuertes como hoy en día. Aparentemente fue el hombre quien descubrió el tesoro sin haberlo buscado. La parábola esa nos llama a la decisión a poder guardar. La prioridad del reino es de tanto valor que vale la pena sacrificar todo para poder obtener. También está la perla de gran precio. Esta parábola también, la verdad central de esta parábola sería la misma que la anterior. Vale la pena sacrificar todo para poder obtener. La red y la separación de peces. Los versículos 47 al 50 nos enseña que una red puede servir y que ahí puede almacenarse peces buenos para consumo y peces malos que ya no sirven. También esto nos tipifica la separación que puede existir entre los buenos y los malos. Los tesoros nuevos y viejos. Cosas nuevas. Creo que la mayoría de nosotros almacenamos cosas que no nos sirven y que nosotros creemos que tienen valor. Sin embargo, nos enseña esta parábola que Jesús estaba compartiendo y cosas viejas se refieren a lo que Jesús decía, eran las cosas nuevas, pero las cosas viejas probablemente se referían a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ellos, los discípulos, debían relacionar las cosas nuevas y viejas y aplicarlas a las necesidades de la gente.
como intérpretes de la ley de Cristo. Luego, los versículos 53 al 58 nos enseñan el rechazo de Nazaret, en Nazaret de Jesús. La familia de Jesús y los vecinos en Nazaret no lo entendieron y no aceptaron su ministerio, solamente después de su muerte y su resurrección. Sus hermanos creyeron en él. Pero, sin embargo, hubieron personas que no recibieron su ministerio y fue rechazado. No era la costumbre de los judíos identificar a los hijos con la mamá, sino con el papá. Por esa razón se le llama el hijo del carpintero, aunque fuera su padre adoptivo. Marcos en el mismo evento lo menciona o le llama únicamente como el carpintero. Jesús menciona en los versículos 57, no hay profeta sin honra, y en otras ocasiones para explicar el rechazo de parte de la gente. Si a Jesús lo rechazaron, puede imaginarse lo que pudieran hacer con nosotros. Sin embargo, debemos de tener claro que nuestra vida le pertenece al Señor y que si nosotros también, por nuestra conducta, hemos desvirtuado o la gente no ha creído en nuestro testimonio porque tenemos la tendencia a mentir, a exagerar un poquito las cosas, a inventar un poquito, debemos de tener cuidado. Y que esto que dice la Escritura en nuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es este sentido que en algún momento nosotros probablemente no vamos a tener honra en el medio que estamos desenvolviéndonos, pero sí el testimonio que nosotros demos, tanto dentro de la iglesia como fuera, nos va a permitir y nos va a poder también tener ese reconocimiento de parte de Dios, que Dios se agrada de nuestra conducta, de las cosas que nosotros hacemos, pero también las cosas que decimos que van unidas con nuestro hacer. Marcos dice que no podía, pero Mateo dice que sí quiso hacerlo. Pareciera ser que aquí existiera un conflicto, una diferencia de pensamientos, pero sin embargo, la fe de las personas probablemente le permitió a Jesús no querer hacerlo. O no es que no haya querido hacer por su voluntad, sino por el contrario, quiso hacerlo, sería porque no quería tampoco despertar una fe solamente en la que la gente lo siguiera por los milagros. Por otro lado, Marcos dice que Jesús estaba limitado por la falta de fe que existía en ese pueblo. Así que de esta manera hemos finalizado nuestro estudio en el Evangelio de Mateo y les invito para que puedan acompañarme la próxima semana. Dios les bendiga.